Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Joaquín Vargas. Represento a la organización FLAT Perú, o con su nombre completo, que es Frente Libertario de Acción Directa. ¿Puedes pasar? Gracias. Nosotros somos una organización cuyo norte es el señor Wilhelm Rothbard y Hans Hermann Hoppe, ambos anarcocapitalistas y de la rama más purista. Nosotros creemos en un ideal que es el que la gente pueda vivir sin Estado mediante el sistema capitalista y se pueda regular mediante acuerdos privados que puedan desarrollar una nueva sociedad a nivel mundial que puede parecer utópico, pero creemos que justamente depende de la organización colectiva, como la que estamos haciendo ahorita con FLAT, para poder alcanzar y acercarnos a ese ideal de forma justa y siempre mirando de forma positiva y siempre viendo la forma de poder acercarnos cada vez más a ese ideal. Ok. Bueno, yo no sé bien, pero nosotros, hay lo que dicen que nosotros rechazamos la participación en política del Estado. Por eso nosotros nos consideramos antiestatistas y antipartidarios. Es decir, de que nuestro objetivo es quedarnos como ONG, quedarnos como un movimiento que logre desarrollar las ideas, un movimiento intelectual, pero no entrar en la política tradicional, que son los partidos políticos y demás. Bueno, aquí están un poco de nuestros objetivos futuros. Somos una organización relativamente nueva, tenemos menos de un año de existencia. Nuestros objetivos son profundizar y academizar sobre temas de libertarismo y escuela austríaca en Perú, abrir el debate sobre el Estado moderno, buscar alternativas de bienestar reales mediante acciones directamente realizadas por los individuos. Y aquí está un poco el por qué somos un frente libertario de acción directa. Porque nosotros creemos que para poder alcanzar este ideal se necesitan acciones que sean verdaderamente positivas y benevolentes para la sociedad, que solamente se pueden lograr mediante la propia iniciativa y el propio voluntariado, que es lo que nosotros llamamos como voluntarismo libertario. Y de esta forma poder apoyar, como ahí dice, las regiones más pobres y demostrar de que el sector privado y la asociación voluntaria puede reemplazar al Estado en algún momento a futuro. Y bueno, pues finalmente aquí, para los que quieran saber más o contactarnos, aquí están nuestras redes, que son flatperú.com, nuestras redes sociales que están, pueden ser en el banner, aquí no se ve muy bien, y también en el link que está ahí, pueden entrar a todas nuestras redes sociales. Y no duden en escribirnos o inscribirse libremente a la organización, a todo aquel que esté interesado en el anarcocapitalismo o en el libertarismo en sí. Bien, esta es la presentación oficial de alguna manera de FLAT y vamos a pasar con la presentación de cada uno de nuestros ponentes. Adelante, John. Por un minuto, presidente. Bueno, ¿qué tal? Soy John S. Black y soy, me considero un exponente de las ideas de la libertad, como pocos, y de hecho hace bastante tuve una visión con la cual porque me ha ayudado bastante. Y de hecho me sorprende que hayamos llegado hasta aquí. Como él mencionó, somos una organización que no busca ser un partido político, ni mucho menos llegar al poder, sino ayudar desde donde estamos, ¿no? Y despertar a la gente para que se den cuenta que realmente no necesitamos a los políticos y ningún tipo de Estado. Gracias. Siguiente, pasamos con Cristian. Adelante. Bueno, mucho gusto. Vengo de Argentina, así que sí. Por el tono me van a escuchar hablar. Bueno, obviamente también defensor de las ideas de libertad, soy anarcocapitalista a morir, nunca voté en mi vida y lo digo con orgullo, obviamente. Soy doctor en economía y esta es la única tesis que hay escrita en Argentina, en una universidad pública, obviamente comunista, keynesiana, una tesis con el cual obtuve mi doctorado en economía sobre el anarcocapitalismo. ¿Y cómo será la lucha contra esto?
que me tardó 8 años. Pero no 8 años en escribirla, sino 8 años en que me la apruebe. Ante un jurado marxista keynesiano, estatista. Creo en las ideas de la libertad, creo lógicamente en la libertad, en lo que es la propiedad privada y lo que tiene que ver con el derecho a la vida, que son los pilares del anarcocapitalismo. Y obviamente la no existencia del Estado futuro, porque es coercitivo y es aparte violento. Y después lo explicaré después. Perdón, después lo explicaré. Gracias, seguimos con más. ¿Dónde para? Qué fuerte es eso. Bueno, no, mi nombre es Max Orihuela, yo vengo de parte de la sociedad civil. Actualmente tengo un proyecto de Escuela Ciudadana que busca fortalecer capacidades de orden de juventudes, organizaciones juveniles en cuanto a desarrollo de capacidades y que puedan insertarse en incidencia social, tomar iniciativas. Es apartidista, evidentemente, pero a mí me interesa mucho el desarrollo de capacidades y un nicho educativo, porque creo que es esencial para que una persona pueda desarrollar sus potencialidades y sobre todo su libertad individual. Así que desde este nicho vamos a tocar diversos temas sobre libertarianismo, que es bastante nuevo en realidad de parte de la organización. Agradezco la invitación a las organizaciones, a los aliados y bueno, un buen debate. Bien, terminamos. Hemos aprovechado esta introducción con Iroska. Hola, buenas. Muchas gracias en primera instancia por la invitación. Me presento, soy Iroska Osorio Morales, cusqueña, y yo vengo en representación de dos organizaciones, LOLA, que es Ladies of Liberty Alliance, una organización, es una red de liderazgo femenino que desde nuestras carreras, desde nuestras profesiones, desde nuestro hacer cotidiano, promulgamos y defendemos las ideas de la libertad y defendemos la libertad individual, ¿no? Y también vengo desde parte del Instituto Sociedad Abierta. Esta es una organización que nace en Cusco y se forja en Cusco y busca promover de igual forma que LOLA los principios liberales y la defensa de la libertad individual desde el sur andino. Y nuevamente agradecer el espacio y espero que esta sea una buena conversa de reflexión de cara a este panorama económico y los temas que a día se nos van presentando para promover activamente los principios de la libertad, ¿no? Ok, vamos a empezar todo esto porque tenemos que aprender una cosa importante sobre el respeto humano. Primero, quiero hacer una pregunta. Cuando te pregunto con respeto humano, ¿qué se te viene a la mente? Leo. Cuando creo que más que nada cuando alguien respeta a otra persona puede escuchar puntos de vista que disciernan, ¿no?, sus ideas, ¿no? O sea, escuchar a los demás, no tratar de acallarlos y tampoco ir en contra de ellos solamente porque piensan diferente, ¿no? Que respeto entonces tú para ti sería como entender ideas diferentes a la de uno y no acallarlas, ¿no? De cierta manera. Por aquí. Respecto a, básicamente pienso que el respeto sobre todo a la dignidad humana, en ese sentido también entra ahí el tema de la tolerancia, obviamente también de la no censura a ideas ajenas o contrarias a uno, y el respeto pues irrestricto a la libertad individual, ¿no?, que viene con todo ello el tema de la libertad de expresión, libertad de expresión y las que además involucran, ¿no?, una libertad individual. Ok, interesante. Por acá, tolerancia, por allá, dignidad humana. Me gusta esta palabra, María. Cuando escuchas la palabra respeto humano, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, igual que mis compañeros, colegas, creo que también se basa en ser un poco abierto con las ideas de los demás. Respetar los puntos de vista a pesar de que no sean iguales a los tuyos, pero más que todo el tema de la dignidad humana y ser empáticos también al escuchar a los demás. Ok, entonces, de momento los tres van coincidiendo. ¿Atrás? Sí. Respeto, como tal, es creo con mis compañeros a toda tolerancia,
No, tolerancia, empatía, todo ello creo que tiene que ver con, como decía mi compañero, que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana. ¿Sí? Okay. También A partir de ahí entendemos a qué nos referimos con esto. Adelante. Y cuando hablamos del respeto humano, todos han acertado, pero hay que entender una cosa, que el respeto humano como tal no solo abarca lo que ustedes han hablado, no solo abarca la tolerancia, no solo abarca la empatía, no solo abarca inclusive hablar sobre derechos humanos, o sobre el ser respetuoso con los demás, ni siquiera para nosotros liberales, el principio de la agresión. El respeto humano va mucho más allá. Diremos que todos estos elementos son manifestaciones de esto que llamamos respeto humano. Adelante. Y por eso decimos que el respeto humano es un principio que está presente en todo lo que ustedes han dicho y en nuestro comportamiento también. Adelante. Pensemos en la gravedad. No importa dónde vayamos, si estamos en China, si estamos en Estados Unidos, si nos vamos a la Luna, vamos a otra galaxia, la gravedad existe y nos va a afectar de la misma manera. Bueno, nos afecta, ¿no tal? El respeto humano es igual, es un principio que está presente en todas las acciones humanas, es importante que ustedes lo entiendan. Ok, entonces hasta acá he hecho esta apertura porque en lo que va a este conversatorio vamos a aprender un poco más de lo que significa el respeto humano y va a ser importante porque a raíz de eso se va a justificar todo este conversatorio. Entonces, quiero empezar con la primera pregunta, ¿no?, para nuestros panelistas y entramos al desarrollo como tal, y era, ¿qué es el liberalismo para ti? ¿O qué es el libertarismo, ¿no? O sea, desde tu visión, desde tu carrera, desde tu vida, ¿no? ¿O qué es la libertad? Comenzamos con Niroka. Bueno, en principio, permítanme definir, acorde al concepto que siempre me gusta dar cuando, por ejemplo, alguien no conoce el movimiento o el simple concepto de qué es liberalismo y qué defiende, ¿no? Se come, qué defiende, qué hace. Porque todos y cada uno de nosotros siempre defendemos la libertad desde cualquiera de nuestros frentes, así nos llamemos liberales o no. Entonces, a mí me gusta utilizar esta definición de Benegas Lynch, ¿no?, que indica que el liberalismo es este proyecto irrestricto de respeto al proyecto de vida de un tercero. Y creo que partiendo desde allí, bajo mi definición también consigo la misma, ¿no? Es que en nuestro día a día nosotros tengamos en consideración, por ejemplo, las libertades, cada una de las libertades de las personas, que valoremos estas, pero siempre y cuando estas no incidan en un plano personal de una tercera persona, ¿no? Y me agrada que se haya introducido con esto del respeto humano, porque también nos lleva un poco a hablar sobre qué es un valor moral, ¿no?, sobre la dignidad humana, que es el fundamento de un orden social y de la justicia, ¿no? Ya próximamente, tal vez en siguientes preguntas, hablaremos un poco de cómo entendemos desde cada uno de nuestros frentes cómo garantizar la justicia social, qué entendemos por justicia, cómo garantizamos la libertad individual desde cada uno de nuestros frentes. Gracias, Niroka. Seguimos con más. Yo puedo hablar sin micrófono. Adelante. Se escucha demasiado ahí. Ya, son dos preguntas. ¿Qué es liberalismo? La ¿Qué es puede ser cualquiera. Okay. Liberalismo, bueno, para empezar, yo soy sociólogo sanmarquino, despertando el enfoque que se pueda tener desde un lado, pues, de las ciencias sociales y quizás posibles estigmas o prejuicios que hay de las tendencias de izquierda que hay en la universidad o en ciertas carreras. No está mi compañera politóloga presente. Pero para ir leyendo la pregunta, liberalismo, bueno, definición formal no voy a dar porque va a ser demasiado largo, pero es un sistema estructurado de ideas histórico que básicamente defiende cosas que sabemos de lo que es liberalismo. La propiedad privada, la libertad individual, el respeto humano hacia los demás, lo básico, sí, una estructura bastante básica. Pero aquí lo importante del liberalismo es que, digamos, es más centrado, no ve principalmente al Estado como una amenaza contra el desarrollo de la libertad humana, pero sí lo ve como algo que tiene que asegurar lo mínimo en cuanto a valores, en cuanto a capacidad de movimiento para que la persona pueda desenvolverse adecuadamente en sociedad.
Sin embargo, el libertarianismo es una rama que apoya o bueno, promulga más la libertad negativa, por así decirlo. Es una forma en la cual el individuo ya se desconecta de la sociedad y se siente como un Robinson Crusoe que puede pues, sobrevivir por su cuenta y estar en una isla desierta y estar pues, buscando recursos y subsistir. Es más indiferente, claro, ve el Estado como algo coercitivo o algo que debe reprimirse por completo. Sin embargo, se olvida un poco de que la persona por naturaleza es un ser social, convive con otras personas, convive en un ecosistema y se ve influenciado por esta y también tiene poder de influenciar sobre el entorno. Así que eso como un contraste básico, lo liberal acepta de que hay un Estado que hace presencia, sin embargo, tiene que ser mínimo, tiene que asegurar lo esencial para que pueda subsistir, para que pueda desarrollarse. Yo considero que el Estado incluso tiene la potestad para crear desarrollo, eso ya lo vamos a ver dentro de las siguientes preguntas, pero como distinción básica. Estoy respondiendo a la pregunta. Gracias, Vale, chicos. También voy a hablar sin micrófono, ¿se me escucha bien ahí? Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, lógicamente, el liberalismo en realidad arranca con un autor que se llama John Locke, no sé si alguna vez le escucharon hablar, que trata de los tratados de los gobiernos civiles, ahí, si mal no recuerdo, por el año 1638, y él básicamente define que empieza con que es en realidad como el jerarca de lo que es la libertad, con tres principios, básicamente. Derecho a la vida, que no me maten, derecho a la propiedad privada, y no me refiero a propiedad privada que incluye a autos de apartamentos, porque ese es mi cuerpo, que nadie me que no sea esclavo de alguien. Somos esclavos del Estado, quiero que lo sepan. Ojo con eso. Tercero, les había dicho el derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y lo que es la libertad, básicamente, es ser libre. Ahora, si tengo que definirlo como lo define más adelante, después su posterior, que es Adam Smith, en realidad el liberalismo crea un Estado. El liberalismo clásico, ¿no? Yo no soy liberalista clásico, yo les cuento, yo soy liberal, anarcocapitalista, no creo en el Estado es completamente ilegítimo por naturaleza, ya lo van a ver a lo largo, siempre hay preguntas, se presta eso. Y lógicamente coincido con el compañero acá que tiene que tener libre competencia, tiene que haber lógicamente propiedad privada, y tienes que tener derecho a la vida. Pero independientemente, y el anarcocapitalismo es la no existencia del Estado, es decir, cero Estado. Después ustedes me van a dar muchas preguntas que acá es el debate de, bueno, y entonces ¿cómo haríamos para vivir? Y van a haber un montón de preguntas, pero los dejo ya con un pequeño interrogante. ¿Por qué creen de que existen los impuestos? ¿De dónde surgen los impuestos? Una pregunta, otra pregunta que les dejo. ¿Por qué un autor como Thomas Hobbes lo llama el Leviatán al Estado? El Leviatán es el demonio. ¿Por qué? Y la tercera es que, lógicamente, como anarcocapitalista puro que soy, es que no debe existir. ¿Por qué? Porque tiene coacción, es coercitivo y es violento por naturaleza. El Estado es violento por naturaleza. Recuerden cómo lo define el autor Max Weber. ¿Cómo es el Estado? El Estado es el monopolio del poder mediante la fuerza física. Listo. Ahí se define. ¿Sí? Esa es mi postura. Gracias, Cristian. Veamos un poco más corto con los tiempos. Adelante yo. Por un que medio, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es el libertarismo? ¿O qué es la libertad? Con cualquiera de estas preguntas. Esta vez me voy a parar. Para empezar, el liberalismo lo defino como mi compañera aquí, la definición de Benedict Lynch, ¿no? El respeto al estricto proyecto de vida del prójimo y en defensa del derecho a la vida, libertad y propiedad, como lo definía él. Y sobre el libertarismo yo creo que es bastante más radical, ¿no? Como mencionan mis otros dos compañeros. Y si hay una forma de resumirlo, lo resumiría como la militancia del fin del Estado y el reemplazo de este por una sociedad basada en acuerdos mutuos y libre mercado.
pero un libre mercado real, no el libre mercado que tenemos ahora controlado por corporaciones, estados y múltiples agentes, ¿no? Y bueno, últimamente el libertarismo es una palabra muy manoseada, muy distribuida también, usada por diferentes políticos para fines nefastos, ¿no? Y no, el libertarismo no es aliarse con estados extranjeros que invaden otros, tampoco es apoyar potencias, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? El fin del Estado y el reemplazo de este por acuerdos mutuos, libre mercado y libertad para todos. Gracias, ese ha sido el primer panel. Y vamos a empezar con la dinámica como tal, porque la idea de este conversatorio también es de que ellos interactúen con lo que vamos a presentar. Siguiente diapositiva. Tenemos 3 frases que ustedes, cuando se han registrado acá, de alguna manera también lo han leído, pero ya respondieron ustedes. Ahora le toca a nuestro exponente. Primero, todas las personas tienen un impulso hacia la felicidad, hacia el bienestar, o sea que todos buscamos sentirnos mejor o estar en una mejor situación. 2, el daño físico siempre disminuye la felicidad de las personas. 3, el robo o la destrucción de la propiedad siempre disminuye la felicidad del propietario, en condiciones normales, porque pueden haber ciertas condiciones psicológicas que hacen que la persona a lo mejor no entienda esto, pero de nuevo, en condiciones normales. John, de esas 3 frases, ¿con cuáles tú te quedas? Primera, segunda, tercera. ¿Con la tercera? Perdón. ¿Puedes voltear? A ver. ¿Con qué frase me quedo? Puede ser las 3, una, sí, la verdad, las 3 tienen bastante sentido. Las 3, correcto. ¿Y Cristian? Las 3, más. Las 2 últimas, considero que la felicidad tiene un espectro bastante amplio. No todas las personas siempre buscan la felicidad. Buscan bienestar, que puede ser algo muy diferente, porque para lograr bienestar tienes a veces que sufrir, ¿no? Viéndolo de un lado más humanista. Pero el fin último sería estar en una situación mejor. Sí, claro, o sea, la persona busca constantemente su mejora. Correcto, entonces, por ahí las 3. O sea, ¿cuál me gusta más? ¿Con cuáles coincides? ¿Eso? Con las 3. A ver, vamos a escoger una persona del público. ¿Tú? ¿Con cuáles coincides? ¿Por qué con las 3? Porque pues es ¿Por qué como, sí? no es inherente, ¿no? Todas las personas buscamos felicidad, siempre. Todo daño físico que nos haga nos causa tristeza, entonces huimos del daño físico. Y pues, obvio, cuando si alguien nos roba o algo, no nos causa felicidad, porque es propio, entonces, con las 3. Okay. Gracias, Oliver. Siguiente diapositiva. Esta es la frase que resume todo el principio del respeto humano. El robo, la violencia y el fraude siempre reducen la felicidad, la armonía y la prosperidad. Adelante. El robo, y acá tenemos un ejemplo real, porque acá nuestro compañero más hace poco ha sido asaltado. Y obviamente no creo que esté más feliz, ¿correcto? Sí, sería una lección. Yo ahora soy más feliz. Violencia. Tenemos acá mujeres, ¿verdad? Y creo que el hablar de violencia sobre mujeres es un tema real, que no es algo que se pueda dejar de lado, como ciertas personas lo hacen. Es importante hablar sobre la violencia porque existe y les afecta. El fraude, pues ahí no se ve, básicamente es cuando pasó de Perú a Brasil, cuando nos robaron, no creo que ningún peruano se haya sentido feliz, sino también de nuevo afectado. Entonces, el robo, la violencia y el fraude de alguna manera nos hace sentir mal, nos afecta negativamente. Pero vamos a verlo de otra manera, porque hemos visto cómo las acciones personales de las personas, ¿no?, nos pueden causar daño. Siguiente, el robo, la SUNAT, cuando fiscaliza incorrectamente o cuando abusa de los pequeños, no es algo que también nos hace daño. Siguiente, la violencia, en este caso, es de los policías, aquellas personas que salimos a marchar porque consideramos que hay algo que no se está haciendo, o sea, que no se está respetando, que el Estado no hace algo, y salimos a marchar contra eso. La violencia policial acaso no es una forma de agresión por parte del Estado. Siguiente, el fraude, ¿no? Básicamente son los relojes de vino. Entonces, de nuevo, siguiente, entendemos que el robo, la violencia y el fraude siempre reducen la felicidad, la armonía de las propiedades de las personas, siempre. Ahora el tema es, ¿y cómo podemos hacer para que esto no ocurra? Bueno,
Hasta acá quedamos de nuevo con la teoría y vamos a la pregunta 2, que es: ¿qué prioridad debe tener la libertad individual frente a la protección social? Hemos comenzado de acá, ahora comenzamos con John. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué prioridad debe tener la libertad individual frente a la protección social? ¿Qué prioridad debe tener la libertad individual frente a la protección social? Bueno, para empezar, creo que el Estado nos promete bastante esto, ¿no? Protección, seguridad y un montón de cosas, ¿no? A cambio de que renunciemos a nuestra libertad, a cambio de que renunciemos a, digamos, a protegernos a nosotros mismos, ¿no? Nos meten en la cabeza que ellos pueden protegernos mejor, que son mejores que nosotros en esto, ¿no? Pero a veces te quitan la venda de los ojos, te hacen alrededor y es que no es verdad, ¿no? Ahora, por ejemplo, o sea, los extorsionadores están matando transportistas, comerciantes y llegan nada más a recoger los cuerpos y eso, ¿no? Así que digamos que nuestra libertad a este punto debe primar por encima de la protección que nos promete cualquier entidad. Ok, gracias John. Cristian. Bueno, ¿qué tal? Coincido mucho con el amigo. Desde el punto de vista es que hay que entender una cosa, y lo digo teóricamente, pero teóricamente no en términos teóricos como se malentiende. En términos académicos la teoría es algo comprobado. El Estado es inviable. O sea, hablar de Estado es algo que es ineficiente. Por lo tanto, el Estado nos promete muchas cosas, pero sin embargo no cumple ninguna. Porque si lo cumpliera, no pasarían las cosas que pasan. Todos los ejemplos que acaban de dar, por ejemplo. Sicariatos, violencia, guerra, mandar a una persona obligatoriamente a la guerra, por ejemplo en Ucrania, ¿sí? Entonces, los impuestos, ¿qué más violento que eso puede haber? O sea, la violencia no es solamente dar un golpe a alguien o un maltrato psicológico. Cuando hablamos de violencia es algo mucho más amplio, donde, a mi entender, en base a esa pregunta, prima lógicamente la no ausencia del Estado, que se resolvería, vuelvo a repetir, de otra manera. Nos falta todavía mucho para llegar a esa etapa. La veo utópica, pero no es utópica, porque ya está viendo y hay ejemplos concretos de narcocapitalismo en el mundo. Acá mismo en Perú, el 80% es informal. Eso es narcocapitalismo puro, ¿sí? O sea que no hay más nada violento que el Estado. Eso que queremos que nosotros, y ojo con esto, porque aquellos que vayan por esa línea de pensamiento, que el Estado sí es violento, mientras que más lo voten, lo están alimentando. Lo están alimentando. De alguna manera, votarlo, lo están alimentando, lo están engordando. Y nos quita derechos. Porque ¿qué es quitar derechos? Te pongo un impuesto más, te quito un derecho. La plata que gané, ahora gano menos. Entonces cada nuevo impuesto es ganar menos dinero. ¿Qué tipo de libertad es esa? ¿Me explico? ¿Por qué creen que existen las constituciones a nivel mundial? La hablaba recién con la compañera ahí. Porque la Constitución nos protege de que el Estado no avance, no ejerza coercitivamente y violentamente contra las personas. Y de hecho, aún habiendo Constitución, no hacen. Bueno, en las marchas no sé dónde hubo eso. Iban pacíficamente y sin embargo hubo palazos. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Adelante, Max. Yo siento que en esta pregunta se está planteando una dicotomía innecesaria, porque libertad individual y protección social no son opuestos entre sí. Ahora, no hay que entender la protección social como paternalismo, en el cual veamos este ejemplo clásico del pescador y los peces, ¿no? O sea, enséñales a pescar, no les des peces. Entonces, el Estado puede enseñar a pescar, no te va a dar peces. Básicamente, mi postura es que el Estado, lo público, es un prerequisito para la libertad individual. ¿Cómo? Me explico. Hay un economista, premio Nobel, Amartya Sen, que en su teoría del marco de capacidades dice de que a través del fortalecimiento, para la redundancia de capacidades, pero principalmente la educación que puede recibir una persona, hace que avance en su vida. Es el motor del desarrollo que hace que progresivamente avance
y desarrolle su libertad individual y su potencialidad. Entonces, la protección social, entendida como, bueno, el Estado haciendo cosas para que tú puedas subsistir, no hace que seas tratado de manos como tal. Hay que entender de que la persona en sí está en un ecosistema, vive en sociedad, ¿no? De forma más simplista, en condiciones que no controla directamente. Es decir, yo no puedo cambiar el sistema de transporte y esperar a que mi trabajo, donde me movilizo 2 horas hasta allá, pues cambiarlo porque quiero comprar un auto privado y se me hace mucho más fácil llegar. No es tan fácil como solamente comprar un auto, o sea, un sistema de transporte eficiente que me puede brindar un Estado porque es su deber. Me puede facilitar más las cosas para poder tener más tiempo libre para mí, invertirlo en desarrollar mis capacidades, en hacer un hobby, en aprender algo nuevo. Funciona la lógica. Igual con el sistema de salud, si estoy enfermo o tengo alguna discapacidad, pues obviamente no voy a tener el mismo rango de opciones que alguien que está saludable. No puedo, por más de que sea optimista y crea en mí mismo, no puedo simplemente desarrollarme de la misma manera. Entonces, entendiendo como que de la persona no parte todo, ¿sí? O sea, la protección social y el enfoque de desarrollo, pues hay algo que te puede dar ese soporte para que tú puedas crecer exponencialmente. Nuevamente, el Estado no es tu titero, entendiéndolo así, ¿no? O sea, si vamos el enfoque liberal del desarrollo de capacidades, pues el Estado tiene el derecho de poder darte esa amalgama de bienes y servicios para que tú puedas desarrollarte con libertad. Y solamente para acabar, el enfoque de Amartya Sen, que critica mucho esta noción economicista de ver el crecimiento desde el PBI o desde los ingresos que tiene una nación o una persona, desde el sueldo, sino desde el marco de acción que tiene la expansión de la libertad en cuanto a cómo se puede transportar, cómo se educa, cómo convive, como desarrollo y como crecimiento real. Y es lo más liberal, creo que de lo que podemos hablar, porque parte de la persona y su crecimiento exponencial, su desarrollo de capacidades. Sí. Que además, adelante, Kiro. Yo en esta parte también coincido con Tomás, donde el liberalismo no necesariamente no permite tener ese marco de protección social. De hecho, sí la admite, pero el punto aquí de discusión creo que es el orden de prelación. Primero garantizamos las libertades individuales, ¿no? Porque de aquí parte, para después poder admitir la protección social que trae a colación este concepto de justicia social, que también lo habla Amartya Sen, dentro de las libertades positivas y negativas, fortalecer las capacidades humanas. También John Rawls, que habla un poco sobre justicia social, que de hecho les invito un poco a leer también a John Rawls, que tiene ideas muy interesantes para poder distinguir libertad positiva y libertad negativa. No es un liberal tal cual, pero nos puede brindar un espectro mucho más amplio para entender el marco de donde se segmenta también el liberalismo y qué no se entiende por liberalismo, ¿no? Pero a la pregunta, para no desviarme, digamos, primero es el orden de prelación, ¿no? Garantizar en primera instancia las libertades individuales para después, dadas las circunstancias, una vez garantizada esta primera, poder tener marco de acción para garantizar la protección social, ¿no? Muchas veces incluso la protección social puede estar sujeta a restringir libertades individuales de otra persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla mucho de el tema de que las desigualdades son malas, y no necesariamente son malas, ¿no? Las desigualdades, porque las desigualdades en una sociedad siempre se pueden presentar desigualdades. Lo malo aquí es la pobreza, ¿no? Entonces, desde nuestras individualidades podemos luchar contra la pobreza, que de hecho es la idea central que puede socavar las libertades del individuo en primera instancia. La idea es que a través, digamos, del proteccionismo, de la protección social, se erradique la pobreza más allá que las desigualdades que son innatas del ser humano. Entonces, para finalizar, no es que el liberalismo no permita un marco de protección social, sí la permite, pero primero, o en primera instancia, garantizando las libertades individuales de cada una de las personas. Gracias, tenemos como dos visiones que de alguna manera contrastan y me han pedido que hay personas del público que quieren hacer ciertos interrogantes. Adelante, Tamara. ¿A quién?
Cristian. ¿Cómo Sí. estás, Cristian? Muy bien. Mira, te quería preguntar, si en pleno siglo XXI todavía se puede vivir sin un Estado, y hay que hacer la diferencia entre Estado y gobierno, por supuesto, porque si desaparece el Estado, entonces también perderíamos los tres poderes del Estado, que son el Ejecutivo, Judicial y Electoral. ¿De qué manera entonces se va a poder desarrollar, por ejemplo, un país? Y bueno, como sé que son muchas preguntas, Sí. probablemente no vas a poder tener ni siquiera tiempo para contestarme tanto. Entonces, si podrías darnos una recomendación de algún libro para entenderlo un poquito mejor. ¿Cómo podría, o si hay algún país, por ejemplo, de América Latina, que haya sobrevivido sin un Estado? Porque hasta el momento no lo conozco. ¿Se tiene una pregunta? Sí, claro. Ok, por un minuto Sí. para hacer preguntas. Dale. Actualmente no existen estados anarcocapitalistas, no existen, perdón, países anarcocapitalistas, es decir, países sin estado no existen. Hay estado en todos los países con diferentes matices, te digo porque los tengo estudiados, a los 202 estados están estudiados, por lo menos en mi tesis doctoral, doy ejemplo de cada uno, tiene matices, pero te puedo decir que en el pasado tengo 31 ejemplos de países que fueron anarcocapitalistas, duraron bastante tiempo y fueron lógicamente violentados por el Estado que hoy en día gobierna a nivel mundial con sus más o menos matices. Me encanta tu pregunta, el Estado es ilegítimo por naturaleza. La pregunta es cuál fue el origen del Estado. La pregunta es ¿dónde se origina el Estado? ¿Cómo se origina el Estado? ¿En qué punto? Y el Estado es ilegítimo. Nadie dijo tengamos un Estado, sino que hubo un grupo, como dice Murray Rothbard, un grupo de personas que se violentaron y fueron de a poquito, durante el largo de 1600, que fue creciendo los estados hacia actualmente, se han ido expandiendo y se han ido quitando derechos individuales. Entonces, lógicamente, que esta idea deductiva de hablar de papá Dios, que es justamente el Estado, es como no imaginar. Si después me pedís, te recomiendo un libro. Tendría varios a recomendarte, pero te recomiendo dos. El hombre contra el Estado de Herbert Spencer y el otro, el de Murray Rothbard, Poder y Mercado. Esos dos libros amplían bastante. Perdón. Gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? Sí, adelante. ¿Quién de nuestros panelistas? El Cristian, igualmente. Justamente cuando hablaste de Leviatán como tal, y justamente en ese libro habla sobre el estado de naturaleza. Sí. Y bueno, hemos hablado justamente de tres conceptos que son robo, violencia y fraude. El anarquismo como tal es la eliminación de todo el Estado. Ahora, basado en tu postura como tal, ¿no crees que al momento de eliminar al Estado como tal, eliminar la protección que se da al ser humano, es ir a un estado de naturaleza, como lo dice Hobbes en su libro, y aparte es justamente mantener la violencia, el robo y el fraude sin tener algún cambio? ¿O cómo tú ves justamente en tu posición de cómo sería una sociedad sin Estado? Claro. Bien, hay varias cosas que tenemos cerrado conceptualmente. La educación, esto va a ser, ay Dios, acá me van a tirar piedras. Quiero decirles, chicos, que primero y principal, la educación no es un derecho. La salud no es un derecho. Derecho no es. La seguridad no es un derecho. Entonces voy a decir, ¿qué me está hablando este hombre? Es un monstruo. ¿Cuáles son los derechos propios del liberalismo? Justamente, ser libres, que es decir, que no seamos esclavos, que se respete la propiedad privada. Te cuento, los estados, el 80%, te digo más, 82% de los estados a nivel mundial no respetan la propiedad privada. O sea, por ejemplo, existe expropiación. Por ende, no respetan la propiedad privada. Si Perú hoy en día entra en una guerra, te cuento, a pesar y le falta hombres porque los soldados caen en combate,
Te cuento, hermano, que si cumpliste bien, ¿vos qué edad tenés? 20. 20. Te cuento, vas a la guerra. ¿Estamos? Entonces, hay que entender que justamente lo que estamos defendiendo va en contra de nuestras voluntades. En realidad los derechos naturales que tiene el individuo, pero esto justamente lo debate, es el gran debate que tiene Locke con Hobbes, es derecho a la vida, propiedad privada y nada más. O sea, digamos, respetar, justamente si nombran a Venegas Lynch, es respetar justamente, ¿no es cierto?, el derecho de un tercero. Pero sin embargo, ¿acaso el Estado respeta el derecho de terceros? No. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces pasamos con la siguiente. ¿Quieres tirar algo? Sí, de hecho quería meter un poquito más a lo que estaba diciendo acá Cristian. También, de hecho, hablando de la guerra, ¿no? De hecho, la guerra, como menciona Rothbard, es la salud del Estado, ¿no? Es decir, cuando hay un problema, cuando el Estado empieza a perder la confianza en los pobladores, necesita una guerra, ¿no? Para decirles, si no estás conmigo, estás con ellos, tienes que ir a pelear por tu nación y todo lo demás, ¿no? Y luego cuando regresen los veteranos, no sé, sin una pierna, sin un brazo, simplemente se olvidan de ellos, ¿no? Como ha pasado tantas veces en nuestra historia, ¿no? Y claro, al final es morir por un sistema al cual no te interesa, ¿no? Que simplemente te ve como alguien al cual le puedes sacar plata, pues, ¿no? Y de hecho también sobre la anterior pregunta acerca de países sin Estado en sí, por ejemplo, como tú mencionaste, hay comunidades, ¿no?, que han sobrevivido mucho tiempo sin Estado, como la República de Cospaia, por ejemplo, que era básicamente era precisamente una comunidad que sobrevivió básicamente gracias al comercio de tabaco sin presencia estatal, ¿no? Y al final duró 400 años, incluso mucho más de lo que durarían repúblicas actuales, que las actuales eran de 200 años, y en cambio la República de España duró 420 de hecho. Así que sí, hay bastantes ejemplos. Y sobre libros, te recomiendo también Anatomía del Estado, de Murray Rothbard. Ese libro me despertó a mí y ha despertado bastantes. Ok, listo. ¿Cuál es el libro? Anatomía del Estado de Rothbard. De Rothbard. Ok. Perdón, y la acción humana, de Von Mises. Listo, bueno. Vamos a la siguiente dinámica, y es que ustedes han elegido cuando se registraron una pregunta importante. En tu posición, ¿qué ministerios eliminarías? 3. Y bueno, ahí están los 3. Y va a ser como sorpresa, ¿no? A ver, yo les digo a ustedes, ¿qué ministerios crees que el público y objetivo como que son imprescindibles removerlos, Oliver? Cultura. Ok. La mujer. Cuidado. Y ambiente. María. Yo no marqué, pero llegué tarde, pero... Entonces tú desde tu posición, ¿qué crees que hay marcado en las personas? ¿Qué ministerios han eliminado? Puede ser cultura. Ok. De allí... no sé, la verdad. Cultura. Perfecto. Por acá atrás. ¿No puedo responder? No, usted sí creo que- ¿Qué ministerio cree que hay eliminado? El que se ha eliminado, el de la ciudadanía. Ok. Ambiental. Ya. Considero yo también de cultura. Por acá, mira usted, chicos. ¿Coincide con que te iba a eliminar el ministerio de mujer? No, perfecto. Aquí por acá. ¿Coincide que te va a eliminar el ministerio de mujer? Dependiendo. Ok. Siguiente diapositiva. Vamos a ver qué ministerios han sido eliminados. Cultura, mujer e inclusión social. Siguiente diapositiva. Cultura, 100%. Todas las personas que marcaron la encuesta lo eliminaron. De la mujer, 8 de cada 10 personas, incluido el de inclusión social. ¿Puedo decir algo? Adelante, Max. Yo considero que el vínculo no debería ser eliminado, sino reformulado, porque sí es una herramienta poderosa para cohesionar el sentido de nación. Imagínate que la gente realmente vea a su equipo nacional ganar fútbol, ganar partidos. ¿Sabes cómo mueve su masas? Y lo mucho que se entusiasma a las personas ver a su equipo ganar, o cómo revalorizan su comida, sus tradiciones, o sea,
hablando en términos de patria, no por ser nacionalista, pero siento que sí puede ser una herramienta muy valiosa para recuperar ese sentido de conexión y ganas de hacer algo por el país. Comentario breve y loco sobre esto. Yo funcionaría también algunos ministerios, ¿no? Funcionar. Más que eliminar tal cual, fusionar ministerios y claramente redirigir hacia dónde van los ministerios. Ok, bueno, lo que ya habló, ahora este es el punto de vista. Entonces vamos a la siguiente pregunta para el panel. Todavía no. ¿Crees que el mercado por sí solo protege el trato digno de las personas? Público, vamos con los panelistas. Adelante, Irosa. Yo acá voy a meter un gran depende. Primero, entendiendo cómo entendemos mercado, ¿no? Mercado podemos entenderlo como una herramienta o también desde una definición más objetiva, es una institución. El mercado somos todos, desde oferta y demanda. Todos en algún momento hemos sido oferta y todos en ciertos momentos del día, de nuestras acciones cotidianas, somos oferta y demanda. Entonces, esto está sujeto a que no necesariamente siempre se va a plantear que el Estado, que el mercado no vulnere o vulnere las libertades individuales de las personas, ¿no? O netamente, la premisa inicial era mercado. Si el mercado protege por sí solo el trato digno. Trato digno. El mercado, siendo como una institución, también puede valorar, por ejemplo, el tráfico de esclavitud, ¿no? Porque es mercado. Ese, por ejemplo, no es un trato digno a las personas. Pero por su parte también el mercado puede dar cabida a la cooperación colectiva y a la cooperación individual. Entonces yo plantearía un gran depende, porque el mercado no tiene ética como tal. Las personas somos quienes tenemos ética y a través de ello cooperamos dentro del mercado desde nuestro lado de oferta y demanda. Se pueden establecer mecanismos, claro, que fomenten el respeto individual a cada uno de nosotros desde el mercado, la cooperación social, que muchas empresas ahora integran también como un logo de responsabilidad social empresarial. Pero de por sí la empresa ya hace cooperación al vender, al distribuir y al, digamos, brindar ese marco de cooperación social desde oferta y demanda de la sociedad. Así que, digamos que se plantea siempre un gran depende y está sujeto a que se comercialice. Listo, gracias. La misma pregunta para ti, Max. ¿Crees que el mercado protege por sí solo el trato digno de las personas? Mi respuesta es un frontal no, porque mencionaba precisamente yo de que el mercado no tiene ética, pues sí, las personas lo tienen. En un marco regulatorio como tal, ¿no? El liberalismo es que puedas desarrollar tus capacidades, pero con el respeto irrestricto de la libertad de otras personas y el proyecto de vida de los demás. El mercado, ¿por qué no tiene ética por naturaleza? Porque si bien es un modelo eficiente, el mercado es muy bueno creando riqueza y siendo eficiente, distribuyendo recursos como tal, pero su lógica es netamente instrumental, contractual. Su lógica es tú ganas, yo gano y vamos a hacer lo que sea posible para ambos ganar. Entonces se cierra netamente un acuerdo entre dos o más personas que tienen un objetivo en común, pero es netamente instrumentalizable porque hablamos de maximización de ganancias. Ahora, para ganar más, un mercado muchas veces recorta derechos. Me explico. Cuando quieres maximizar ganancias, y esto lo hacen muchas empresas grandes, recorte masivo de personal y despiden a un montón de gente porque el mercado o la empresa tiene que asegurar sus recursos y tiene que ser más eficiente al momento de distribuirlos. Y quienes salen perjudicados en primera instancia son las personas que pierden empleos. Históricamente, pues hablando de la esclavitud, por ejemplo, hay casos concretos en los que el mercado, al menos el nicho privado, ha explotado personas o precisamente recorta derechos para maximizar sus ganancias. Y para ello hay un marco regulatorio que hace que el Estado tenga esos límites para evitar que explote personas y para evitar que se sobrepase. Precisamente por eso el mercado no es ético como tal. Puede ser ético, pero es por las personas y es por las regulaciones que tiene.
además hay una simetría de poder acá. Cuando hablamos de empresario y trabajadores, pues está el capital de por medio, está la jerarquía de por medio, no se puede hablar entre iguales, entonces siempre hay una tendencia a un abuso, a un aprovechamiento, a no ser que haya un marco regulatorio que precisamente limite eso. Está SUNAFIL, que limita los abusos hacia los trabajadores en este caso. Para acabar nada más, si hablamos de trato digno, el mercado muchas veces no es el mejor garante de esto, por eso es que hay un marco regulatorio, precisamente hay un Estado que preserva el pacto social y, en teoría, tiene el fin último de servir a la ciudadanía, que muchas veces el mercado no lo tiene porque netamente la lógica es mercantil contractual. Okay, bueno, vamos a agradecer a la presencia de nuestros amigos de la Universidad Reyes Montoya, creo que tienen que salir porque tienen clase, ¿verdad? Entonces, adelante. Gracias. Y sigue, por favor, porque quería que ustedes se vayan con esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas a las cuales hemos afectado? ¿No? Hemos eliminado los ministerios, hemos eliminado el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Inclusión, el Ministerio de la Cultura. ¿Qué hacemos con los niños huérfanos que son atendidos en el INAVIF? Niños que creo que no tienen la culpa de no tener padres, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los artistas callejeros que no son reconocidos debidamente ese potencial, ese talento que tienen? ¿Qué hacemos con las madres de bienes comunes? ¿Qué hacemos con los niños de paso de leche? ¿Qué hacemos con los varones que son violentos, que son atendidos en el programa Machismo ya fue el Ministerio de la Mujer? ¿Qué hacemos con las mujeres que han sido violentadas? Entonces vamos al bloque anarcocapitalista. Adelante, Cristian. ¿Crees que el mercado por sí solo protege el trato digno de las personas? Bueno, voy a parar, perdón. Ahí sí tengo una postura muy diferente a mis compañeros. El mercado es el libre intercambio voluntario de bienes y servicios, y el mercado premia a aquellos que genera valor a la sociedad. El mercado no premia intenciones. El mercado premia, por ejemplo, esos celulares que tenemos nos beneficia a todos. Y nosotros elegimos. No, el mercado no nos elige. Ahora, sí coincido en que la ética no está dada en el mercado, sino en las personas. Y lógicamente, el sistema capitalista tiene ética. ¿Me explico lo que voy? O sea, si tenemos que hablar de todos los sistemas a lo largo de la historia, pero por lejos, el que sacó el 99%, 98%, para mí es el más todavía, desde la humanidad, ha sido el sistema capitalista, y lo defiendo pero a rajatabla. Es el único sistema que genera riqueza, genera distribución de ingresos, genera premios, genera incentivos, y no se olviden de que cuando nosotros los seres humanos nacemos naturalmente pobres. Y el que sacó de la pobreza ha sido no el Estado, ha sido el mercado. Ha sido el mercado generando riqueza a lo largo, desde la primera revolución industrial hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo. Seguirá habiendo muchas mejoras. Obviamente coincido en que los valores éticos están en las personas, pero el mercado, como les digo, premia aquello que nosotros valoramos. A lo que nosotros no valoramos, el mercado no le etiqueta, como no dice, bueno, qué buena intención que tuvo aquel. No, si no, ¿nos da valor o no nos da valor? Es muy simple. Por eso necesitamos el mercado. Porque usted, por ejemplo, vende ropa y yo le tengo que pagar por esa ropa. Nadie me obliga a mí. O sea, nadie me obliga a mí a usar un jean o un pantalón de un valor alto, un valor bajo. Ese valor es subjetivo, del cual Marx está totalmente equivocado. De hecho, von Bauer lo destroza en el libro, valor, ética y valores. En 100 hojas destroza los 3 tomos de Marx. Es justamente la gran equivocación marxista, donde no tiene lógica, ¿no? La segunda, claramente acá se habló de explotación para, lógicamente, los anarcocapitalistas. No existe la teoría de la explotación, la teoría de la explotación, la teoría de la plusvalía. La verdad que simplemente como le era Jesús Huertas del Soto, o como le era Murray Rothbard o Hans Hoppe, la verdad que sería una panzada, porque no existe la teoría. De hecho, les puedo demostrar que la teoría de la plusvalía mediante fórmulas matemáticas no existe.
O sea, no es inviable. Por eso, de hecho, Marx, cuando trata de, él muere publicando el tomo 1, y cuando estaban escritos los tres, pero solamente publica el tomo 1 y su amigo Engels publica el 2 y el 3, no puede resolver las ecuaciones. No puede resolver el tema de la plusvalía, que se lo criticó Carmenger también, von Bauer también, y varios contemporáneos, y Jesús Huertas del Soto, y ni que decir, Kalecki ni siquiera tampoco las pudo reformular, que era también marxista. La única solución es mercado, capitalismo, ahorro, inversión y trabajo duro. Nada más, muchachos, les cuento, esa es la fórmula de que las personas salgamos adelante. Gracias, Cristian. John. Bueno, sobre la pregunta, tenía exactamente la misma duda antes de convertirme al anarcocapitalismo y un buen amigo me la resolvió. De hecho, está en Instagram como Paleolibertarismo Perú, si lo siguen sería chévere, de verdad sabe bastante. Y él me mencionó que en un mundo hipotéticamente anarcocapitalista, de un verdadero libre mercado, primero que nada que no habría tantas trabas para emprender con su propio negocio, tampoco habría demasiados obstáculos como para que muchas empresas llegaran, tampoco habría tantos obstáculos como para que haya bastantes empresas de trabajo, y eso haría que, digamos, haya muchas más oportunidades laborales para la gente. Por lo tanto, las empresas estarían con un incentivo de poder tener incentivos para tratar bien a sus empleados. Los tratarían como reyes para que no se fueran, porque tendrían miles de otras oportunidades, miles de otras opciones, ¿no? Ya no estarían, digamos, tan encadenados a la empresa de siempre, porque habría mucha más competencia. Así que sí, yo considero que el mercado se protegería mucho mejor. Bueno, antes de ir a Oscar, creo que el público quería decir algo respecto al porcentaje de lo que pasó en los ministerios. Tamara. Bueno, aquí estábamos comentando que previamente yo hubiera creído, ¿verdad?, que era nuestra enemiga el Ministerio de la Mujer. Porque, o sea, como han estado vinculados mucho con el feminismo, con las mujeres de pañuelo verde y con las de pañuelo morado también, entonces creo que le hemos dado una visión negativa al Ministerio de la Mujer. El problema son las estadísticas. O sea, yo sigo diariamente cómo está, yo sé que ustedes no utilizan esa palabra, pero el feminicidio, porque ustedes creen que es solamente homicidio, que podría ser para cualquiera, porque se supone que el feminicidio es por el género de la mujer. El problema es que esas mujeres son asesinadas por sus exparejas, por sus parejas actuales, entonces sí se podría catalogar como feminicidio, diría yo, ¿verdad? Pero porque si no, entonces matarían a los hombres, ¿no? Entre hombres y hombres. Matarían diariamente a los hombres, no a las mujeres. Entonces, y si uno de los principales elementos del liberalismo es la vida, entonces la vida de la mujer no cuenta. Esa es mi pregunta. ¿Te puedo responder rapidito? Primero, sí, claro. yo quería comentar. No, es que era la relación directamente, pero para que no nos... Respondo rápidamente. Según la ONU, no el concepto mío, según la ONU, femicidio no es matar a una mujer. Femicidio es matar por el hecho, simplemente por el género de ser mujer. Ese es femicidio. Violencia de género es sí, lógicamente, en mis condiciones físicas, que lo ha dado el darwinismo, el hombre, entonces, en sus condiciones físicas, al ser más fuerte, puede matar a la mujer, pero también te cuento que la mujer también mata al hombre. Estamos hablando de estadísticas. Sí, hablando de estadísticas. Bien, de estadísticas, según, no sé si leíste, voy a parar, señor Guajar, no sé si leíste el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que lo cito. En esas estadísticas de Agustín Laje, Nicolás Márquez, y te invito a que veas a la científica Roxana Kramer, con K, Roxana Kramer, que es una argentina. Básicamente te diría que los que más violencia padecen no son las mujeres, son los hombres. Porque sí, porque acá hay como algo invisibilizado, que tiene que ver con, ¿y qué sucede con los hombres? ¿Quiénes son más, por ejemplo, quiénes sufren más violaciones, las mujeres o los hombres? Les hago una pregunta, ¿quiénes creen? ¿Quiénes creen? O sea, yo por ejemplo, yo no diría que el hombre no sufre violencia.
Pero vuelvo y repito, Sí. tú en cines de televisión ves las estadísticas y siempre las asesinadas son por parte de los hombres o por lo menos de sus exparejas, son Claro. mujeres. Claro, claro. Mirá. Y son en manos de sus Sí. exparejas o de sus parejas actuales. O sea, no podemos decir, ¿verdad?, que no está ocurriendo, porque sí está ocurriendo. Lo puedes ver en las estadísticas, como te digo. Y las personas que estás mencionando no son peruanos. No está pasando aquí, no escribieron de aquí, del Perú. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de hechos que están ocurriendo en este momento. Tú en cine de televisión, yo digo las estadísticas de las mujeres. Todos los días hay asesinatos de mujeres. Entonces no se puede, en todo caso, entonces sería equilibrado, ¿no? Asesinarían más hombres, diría yo. Entonces, y vuelvo y repito, uno de los elementos del liberalismo es el respeto a la vida. Entonces, el respeto de la vida de la mujer no cuenta. Claro que cuenta, lo que pasa es que estás hablando de personas que, o sea, catalogar de hombres, porque si no estamos haciendo como una guerra de hombres contra mujeres, que no es división. Aquellos que matan son violentos. O sea, no es que se mata por ser hombre, porque la mujer también mata. Pero repito, son estadísticas. Claro, pero en la estadística digo, el que mata no es por un tema de género, se mata por un tema, porque si no como que la estadística también puede ser engañosa, se mata por un tema de que es violento la persona que mata, porque también hay muertes de hombres contra hombres, hay violaciones de hombres contra hombres. Y el dato relevante, para finalizar, es que justamente si hablamos de violaciones, justamente el dato sesgado esto es un dato, vuelvo a repetir, que está en los libros de Agustín Dagen y Nicolás Márquez, que te los puedo recomendar, que son 3 o 4 libros que te puedo dar, y también con datos específicos del centro de CONICET, de Roxana Crema, que es una científica que es muy atacada, una argentina que es muy atacada, porque los grupos feministas la atacan, es que las personas más, digamos, el género más violado es el masculino, porque no se incluye acá en las cárceles. Y las cárceles generalmente están, ahí sí, digamos, no hay una equidad de 50-50, sino que hay más de hombres que de mujeres. Pero vuelvo a repetir, tiene que ver, eso no tiene nada que ver con la libertad, con el liberalismo, sino tiene que ver con la propia violencia de un ser humano. En una descripción previa decíamos, el ser humano es violento por naturaleza, es malo por naturaleza. ¿Me explico? No hay estado económico que se pueda hacer. Puedo complementar lo que comenta, sí, el último ejemplo, pero responder también a la señorita. Yo sí estoy de acuerdo con el término feminicidio y lo que representa como tal. Para colocar el ejemplo de las cárceles, está hacinado por hombres, ¿no? Mencionas que su gran mayoría son hombres, los que están en cárceles precisamente son hombres quienes violan hombres. Igual en guerra, son hombres los que matan hombres. Entonces la fórmula aquí es sesgada, porque en realidad estamos hablando, cuando decimos feminicidio, de que se asesina una mujer porque hay una violencia estructural en cuanto a la mujer, por sus condiciones históricas, ha sido relegada a roles pasivos, llámese cocina, llámese cuidados, etc. Y el hombre ha tenido roles más activos, llámese trabajo, llámese economía, sostén del hogar, etc. Y esto pues es una jerarquía de divisiones de poder, donde obviamente el hombre ejerce más fuerza que la mujer. Entonces, cuando hablamos de feminicidio, hablamos de matanzas de hombres en términos de una relación sentimental o de una pareja que asesinan a mujeres por pues, este sistema desigual. Entonces, entiendo que tanto yo como creo que quiero participar. Bueno, y capitalista solo para aclarar que sí es grave que tengamos que hablar de feminicidio, pero sería bueno delimitar un poco que el término sí es válido, porque no hablamos de una violencia humana como tal, normal, natural, porque el ser humano es violento, lo cual sí estoy de acuerdo, sino de un caso particular en el que se asesinan mujeres por el hecho de ser mujeres y porque se las ve como más débiles en la sociedad, lo cual está mal y es opuesto a las condiciones liberales o a la noción liberal. Ok, bueno, John, hay que ser breve, por favor. Sí, conmigo es un poquito más breve y la verdad yo no tengo problema con la palabra en sí, feminicidio, pero lo que sí considero es, en vez de sentarnos mucho en ponerle una etiqueta al problema, pensemos en eliminarlo, ¿no? Y si estamos pensando más en el caso peruano, ¿no? Es decir, como mencioné hace poco, hay extorsionadores matando transportistas, ¿no? Hombres que esperaban regresar a su casa, ver a su mujer, a sus hijos, ¿no?
y fueron eliminados, ¿no? por esos malditos, ¿no? Y en cuanto a las guerras, bueno, en realidad no sé si ponerlos como hombres que matan a otros hombres, ya que bueno, son dos grupos de hombres coaccionados para ir a matarse entre sí, ¿no? Los soldados se conocen entre sí, los dos políticos que los mandan a matarse entre ellos en una especie de juego psicópata, sí, ¿no? Claro, son los estados. Y en cuanto a las muertes de las mujeres, claro, es algo trágico. Y de hecho, hace unos 2 años, si no lo recuerdo, hubo un caso así súper aberrante aquí, de una mujer que fue quemada viva por su pareja. Su pareja huyó del país y el gobierno, de hecho, lo que hizo fue establecer un perímetro de búsqueda 4 días después de que se fugó. Entonces aquí podemos empezar a ver, ¿no? El Estado realmente protege a la mujer, realmente protege los derechos. ¿Dónde está este Ministerio de la Mujer que está ahí velando por los derechos de las mujeres asesinadas por sus parejas, ¿no? Y bueno, mi solución es un poquito más radical, pero solo diré que estamos de acuerdo con la libre portación de armas y la legítima defensa. Bueno, ya. También, de todas formas, yo sí hago también una distinción entre feminicidio y homicidio, que son dos palabras muy distintas y que muchas veces se quiere condensar dentro de una sola y conjugarla solo homicidio. Muy bien lo explicó Cristian. Feminicidio es cuando una mujer muere asesinada de manos del otro género. Y si acá queremos condensar solo el término homicidio, estadísticamente bien sabemos que mueren más varones por trabajos, digamos, de categoría indigna, ¿no? Por trabajos que digamos pueden significar un trato indigno a su persona y que derive en que puedan fallecer. Pero el término netamente feminicidio implica, como decía Max, una relación de poder, ¿no? Donde la mujer muchas veces está subyugada a lo que previamente también o históricamente también el hombre tenía este eje de poder sobre la mujer y que era su propiedad, ¿no? Entonces, estadísticamente sí, hablando netamente de género, las mujeres hablando de género, hay más mujeres que mueren asesinadas por sus parejas o sus exparejas, ¿no? Y no al contrario, ¿no? Donde más hombres mueren asesinados por sus exparejas. Es importante siempre hacer esta distinción porque también justamente es el eje donde gira y tiene, digamos, la importancia estos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y bueno, el otro punto que ya nos habíamos desviado un poco era también a la participación de Cristian, que introdujo en el tema, en la pregunta, si necesariamente el mercado siempre da un trato digno a las personas o garantiza el trato digno a las personas, que mencionaba que el mercado es esa institución que se mueve bajo el eje del intercambio voluntario, pero también acá hay que traer un poco a colación que dentro del mercado también está el tráfico de menores, dentro del mercado también está la venta y compra de esclavos, ¿no? Digamos, creo que en estos dos ejemplos netamente, intercambio voluntario creo que no da cabida dentro de esa palabra, ¿no? Voluntario, por ejemplo, el tráfico de menores. Eso no es voluntario. Ok, bueno, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Joaquín, por favor. Porque necesito que... Hay una pregunta. ¿Qué acciones tú, Leo, María, mi compañero y Tamara, qué acciones propones para solucionar los problemas del público afectado? Hemos eliminado 3 ministerios: mujer, inclusión y cultura, y usted también nos puede ayudar. ¿Qué acciones propones como organización o como persona que podríamos realizar para, estas personas quedaron sin ayuda? Ahora, ¿cómo lo apoyamos? Entonces, mientras ustedes van reflexionando y escribiendo los post-its, vamos con la última pregunta, que es: ¿qué acciones específicas desde su organización o como individuo implementaría para que más personas alcancen mayor autonomía y no dependan del Estado? Yo. A ver, mayor autonomía, primera pregunta, por favor. ¿Qué acciones específicas desde su organización o como individuo implementaría para que más personas alcancen mayor autonomía y no dependan del Estado? Bueno, para empezar, sería más que todo difundir el mensaje, ¿no? Empezar a hablar con gente. Rosa lo hacía, de hecho. Cuando estaba vivo habló con un montón de gente acerca de sus ideas, ¿no? Empezó a esparcirla, ¿no? En sus inicios decía que solamente eran 10 libertarios los que estaban ahí, que no había un ascensor. Y
y poco a poco fue expandiéndose, pues, ¿no? De hecho, incluso mencionó que de sus reuniones, 10, llegamos solamente 10 y creo que solo 5 eran policías encubiertos. El problema con este tema, pero aún así Rothbard continuaba con su misión, continuaba expandiéndose, continuaba difundiendo las ideas, y creo que eso es importante, ¿no? Es decir, tomar esas ideas y empezar a observarlas con otros ojos que no sean, digamos, una ideología de internet, toma bastante tiempo, ¿no? Toma bastante tiempo ver al Estado como lo que es, ¿no? Como un invasor, un ladrón, un tirano, ¿no? Y no como, digamos, este mesías que te viene a salvar de todo. Toma tiempo desencantarse, ¿no? Como menciona Mark Twain, que de hecho es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Hemos vivido en una sociedad que nos ha vendido que ese grupo de corruptos están ahí para cuidarnos, y no para robarnos, para pisotearnos todo el tiempo, ¿no? Toma tiempo hacer que la gente se dé cuenta del engaño, ¿no? Pero es eso, ¿no? Empezar a hacer que abran los ojos y enseñarles formas de resistir. Bueno, bastante parecido acá a lo que dice el compañero. Básicamente, el tema es que cuando Murray Rothbard tenía estas reuniones, aparte de tener pocos y que miren a dónde ha llegado, porque esto empezó en la década del 70, y ser perseguido justamente, como dice, por el Estado, de hecho se tuvo que ir de Estados Unidos porque era perseguido. El tema es que hay que entender que si el Estado fuera la solución a todos los problemas que tenemos, el tema es entonces por qué sigue sucediendo. Vuelvo a repetir, si el Estado es la solución a todos los problemas que tenemos, ¿por qué sigue existiendo? Y vuelvo de nuevo a la retórica, porque justamente, teóricamente, el Estado es inviable, es invasor, es corrupto, y el tema es cómo no convencerlos, sino hacerlos pensar de cómo desenamorarse desenamorarse de lo que yo llamaría también, han escuchado hablar seguramente si han visto la serie La Casa de Papel, el síndrome de Estocolmo. El Estado es eso. Okay. Bueno, y justamente para enamorarnos del Estado es que he traído tanto a Max como a Iosca, que son organizaciones civiles que de alguna manera trabajan en lo que son proyectos sociales. Adelante, Max. Bueno, rescatando lo que menciona el compañero, es verdad, el Estado no es la solución a todos los problemas que tenemos en sociedad, pero puede ser la solución, una parte de la solución. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en realidad existen los gestores públicos, porque quien maneja el Estado son las personas, pero existe gente especializada, técnica, que maneja esos planes. Y los que trabajan en COFIDE, no me va a dejar mentir, el BCRP, por ejemplo, es la institución más meritocrática y eficiente que existe. Es posible hacer Estado eficiente, es posible hacer Estado inclusivo, meritocrático, que sirva realmente a las necesidades de una sociedad, de nuestro país. Existe, acá lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué puede hacer el Estado? Y no solamente el Estado, ahorita voy a ir a esa parte. Retomando a Amartya Sen, inversión en desarrollo de capacidades, maximizar las capacidades que se alineen en este siglo XXI. Lo que necesitamos, tecnología, inteligencia artificial, habilidades blandas, etc. Se puede hacer, no solamente desde el Estado. Esta lógica de dependencia e independencia, 2 minutos, hay que trascenderla, hay que hablar de interdependencia. Nuevamente retomo, no solamente el Estado, hay que descentralizar la toma de decisiones, la gobernanza, hay que hacer que el ciudadano participe también en la toma de decisiones a través de los canales que existen desde lo público, desde los municipios, el presupuesto participativo, las audiencias públicas, los voluntariados promovidos desde el Jurado Nacional de Elecciones, el monitor ciudadano. Hay formas en que el ciudadano puede hacer cosas también desde las organizaciones sociales o las ONGs, pero no las puede hacer solo porque son más recursos que inviertes al agua. Puedes articular con el sector privado, puedes articular con las ONGs, puedes articular con el Estado mismo. Es más difícil hacerlo con el Estado porque es más burocrático, lamentablemente, en el Perú. Pero hay instancias dentro del Estado, en la PCM, por ejemplo, está la Oficina de Transformación Digital. El mismo Estado también produce, invierte en pequeñas empresas, en startups. Está el programa Prociencia, que invierte capital en que la empresa crezca. Nuevamente, la lógica de que el Estado no te dé peces, sino que te enseña a pescar, que te incentiva a crecer. Puede hacerlo, no solamente el Estado, lo puede hacer toda la sociedad civil, pero el Estado también tiene un rol acá.
precisamente para evitar que siga corrompiendo el ciudadano y la sociedad civil, pueden jugar un rol importante en supervisar. Okay. Bueno, recuerden que voy a pasar a recoger a sus posis, así que Hiroka. Sí. Bueno, yo sobre el Estado, digamos, para retomar un poco la conversa y después ampliar sobre las acciones desde nuestra perspectiva para garantizar una inclusión más social hacia las personas. En primera instancia, yo, desde mi postura, creo un Estado pequeño pero fuerte, ¿no? Donde se garantice al menos lo mínimo. Muchas veces el Estado también se ha visto como este cupo, o este punto, ¿no? Donde muchas veces, ¿por qué los funcionarios públicos están sujetos a esa ética de la corrupción también, ¿no? Sin embargo, considero yo que si garantizamos un Estado mínimo pero fuerte, podemos garantizar inclusive promover las libertades individuales a través de la protección social, incidiendo en cada una de nosotros, los ciudadanos, y también incidiendo en la protección social, ¿no? Digamos, para conversar un poco cómo desde nuestra esfera podemos apoyar a la inclusión social. Por ejemplo, hoy tuve una acción ¿qué acciones puedes tomar para que las personas sean más autónomas como empiezan de sobre la autonomía, por ejemplo, ¿no? Hoy tuve un voluntariado en la mañana con la empresa en donde laboro para llevar un poco sobre inclusión social e inclusión financiera a un colegio llamado Fe y Alegría. Creo que estas acciones pequeñas de cómo promover, por ejemplo, que más niños puedan generar sus propios ingresos a través de inversiones, conocimiento de cómo generar ingresos desde pequeños, metiéndoles esta mentalidad de que ellos mismos pueden y no recurrir a un estado paternalista que les brinde subsidios cuando, digamos, estos pierdan su trabajo, sino brindándoles o dotándoles estas capacidades, es muy importante, ¿no? Y estas acciones no se han generado desde el Estado, sino desde organizaciones sociales organizadas, que es, por ejemplo, la empresa donde laboro, que la hace a través de cada uno de sus colaboradores de una forma individual, ¿no? Entonces son acciones que cada uno de nosotros realizamos, digamos, que inciden en cómo generar mayor capacidad en cada uno de los individuos. En este caso en específico, desde mi lado, desde mi apoyo, desde mi frente, la inclusión financiera, por ejemplo, es muy importante. ¿Para qué? Para generar ingresos. No depender del Estado, no depender de un Estado paternalista. Ok, bueno, todo esto se justifica cuando ustedes van a escribir en sus posts ahí, porque yo pertenezco a una ONG y la fundación que hace posible todo esto, Fundación Armonía y Prosperidad, busca o sí está habilitada para poder financiar proyectos que hagan que las personas, como ya dijeron acá los panelistas, sean más autónomas. Entonces, por eso necesito que ustedes escriban, porque a raíz de ahí vamos a tomar acción y hacer propuestas de que puedan ser financiadas siempre desde el marco del respeto humano. Entonces podemos articular con Redambre, podemos articular con la Ciudadana, con FLAC, con inclusive con Lola, ¿no? O con quien quiera que quiera sumarse a esta nueva forma de hacer política, ¿no? Ya no tanto del Estado, sino desde la sociedad civil organizada libremente, ¿no? Entonces, para concluir, porque ya nos están votando, John, un minuto de conclusión. Bueno, de hecho me gustó bastante que podamos ver aquí diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver el mundo y diferentes, digamos, perspectivas del Estado, ¿no? Y lo único que me gustaría es que abran los ojos, empiecen a investigar mucho más del tema y decirles lo mismo que me dijeron a mí cuando empecé con esto, ¿no? Yo no quiero que piensen como yo, quiero que piensen, ¿no? Simplemente quiero que empiecen a desarrollar sus ideas, que empiecen a abrir los ojos, ¿no? Y quién sabe, ¿no? En un futuro tal vez empiecen a ver al Estado como lo que es, ¿no? Y nada, gracias. Bueno, rapidito, antes que nos echen, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. El Estado no invierte, el Estado gasta, el Estado no educa, el Estado adoctrina.
El Estado no invierte, el Estado roba. Simplemente eso. No genera riqueza. Y no genera riqueza, absolutamente. Gracias, Cristian. Todos coincidimos en que nuestro Estado está putrefacto, más que nunca ahora, en las que vemos con desesperanza las elecciones del 2026. No creemos más en los políticos, no tenemos por qué hacerlo. El Estado ha sido lento hace 10 años y lo sigue haciendo ahora, y tal vez en 10 años sigue haciendo lo mismo. Pero hay personas muy talentosas que pueden transformar esto. De muchos nichos, privados, ONGs, en el Estado también, políticos, gente que ve políticas públicas, gente que hace gestión pública, técnicos bastante preparados, eficientes y honestos y transparentes, que lamentablemente huyen del Estado porque no les dan las oportunidades o los denuncian al final porque el Congreso, los intereses políticos se transponen. Pero sí se puede. El rol del Estado solamente para este punto que tocaron no es generar riqueza, es generar valor público, entendido como darle mejores condiciones a las personas. Invierte capital humano. No es como tal gasto, porque claro, el Estado no genera riqueza, su labor no es generar riqueza, su lógica es empresarial, pero es invertir en talento humano, es invertir en eficiencia, es invertir en bienes y servicios que ayuden a que la ciudadanía pueda desarrollar sus capacidades y sus proyectos de vida individuales. Y eso es lo más liberal que puede existir al fin y al cabo. Solamente para acabar, la idea de que el Estado puede ser la base, puede ser una estructura, pero el centro al final hacia donde se puede dirigir el Estado es hacia el individuo, es hacia que engerezca, que produzca, que desarrolle su proyecto de vida personal, no centrándonos en el Estado, sino centrándonos en el individuo y con quienes se puede relacionar, nada más que eso para gracias, entonces con eso estamos concluyendo el evento como tal. Estoy recogiendo los posts de ustedes, acá el de Max. ¿Qué va? Cierra con eso. No, nada, bueno, igual ha sido un gusto tener este espacio de poder tener esta diversidad de ideas. Siempre es importante de cara a estas elecciones y simplemente también a generar este espacio de conversación, mostrándonos los puntos de vista de cada uno de nosotros, ¿no? Digamos, dentro del espectro no solo liberal, sino de acción social, ¿no? Ya porque dentro del espectro liberal es muy amplio y muchos incluso se identifican con una ala más extremista, una ala más folk, ¿no? Pero el punto siempre, recalcando como decía John, el punto es no coincidir en pensar lo mismo. Justamente eso promueve el liberalismo, que cada uno desarrolle a través de sus libertades su pensamiento propio, ¿no? Y el derecho a la tolerancia también siempre. Estos espacios nos conectan para esto y para que también podamos darle voz a ustedes que tienen dudas. Y nada, desde Lola y desde el Instituto Sociedad Abierta siempre estamos abiertos para generar estos espacios. Y nada, nuevamente agradecer. Gracias por asistir. A los que no, al final, como verán, gracias, chicos. A lo mejor hay puntos en los que no concordamos, pero los problemas existen. La violencia existe, el robo existe, la contaminación existe, y si no hacemos algo, eso nos va a pasar por encima. Gracias por asistir y esperemos verlos en los próximos eventos, porque de acá la idea es sacar proyectos que incidan y que tengan impacto social real. Gracias. Pasamos adelante. Final. Sí, señor.